Bueno, ya estamos de nuevo con ustedes en la recta final del programa, casi como en la recta final de la vida, porque les digo esto porque quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes que están en casa ahora quieren envejecer? No digo vivir, ¿vale? Porque vivir queremos vivir todos, pero vivir con la máxima calidad, con la máxima intensidad, por tanto, apartando todas las consecuencias que tiene la vejez. Miren, en los últimos años, la medicina preventiva antiedad ha dejado de ser un concepto futurista para convertirse en una disciplina médica en plena expansión. Basada en la identificación de marcadores biológicos, la optimización hormonal, el control del envejecimiento celular y la medicina personalizada, esta rama de la medicina busca alargar la vida y mejorar su calidad desde un punto de vista clínico y funcional. Bueno, esta noche les presento ya, me acompaña uno de los referentes en España en este campo. Hablo del doctor Francisco Martínez, médico internista, director médico de la clínica Tiara Health de Marbella, donde aplica protocolos avanzados de medicina preventiva para frenar los efectos del envejecimiento. Doctor Martínez, buenas noches. Buenas noches. Claro, cuando oímos hablar de Marbella y de estos asuntos, inmediatamente decimos una clínica para ricos, ¿esto es un tópico, es leyenda? Es un tópico. Hablar en España de cuidarnos ya es difícil, ya es disruptivo, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Alguien que fume 15 cigarros al día se está gastando al año lo mismo que alguien que se quiera venir a hacer un chequeo con nosotros medio. No medio alto, pero sí medio. O sea, empezar ya en esta medicina preventiva. Alguien que se beba 2 cervezas al día en un bar con los amigos está gastando al año lo que se puede gastar en cuidarse y en asegurar, o por lo menos intentar que los últimos años, los últimos 30, 35 años de la vida sean a tope, con todas las capacidades plenas. Doctor, yo quiero seguir cumpliendo años, pero no quiero envejecer. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el consejo que daría cualquier médico es cuidarse, ¿no? Lo que pasa es que aquí entramos en una medicina donde todo el mundo envejece de una manera diferente, donde todo el mundo tiene un background, todo el mundo tiene unas experiencias, todo el mundo tiene una genética diferente, entonces hay que individualizar y personalizar. Ya no es cuidarse, sino es cómo te tienes que cuidar para que esos años no pierdas esas capacidades. Y en cada persona es un mundo, empezando desde la genética, siguiendo con sus vivencias y siguiendo con todos los factores que pueden hacer que en el envejecimiento haya pérdida de capacidades físicas o cognitivas. Entonces, la primera palabra en el antienvejecimiento es la individualización. Todo el mundo envejece de una manera diferente y eso conlleva tiempo. Hay que dedicarle por parte del médico tiempo y luego el paciente tiene que seguir las recomendaciones médicas. Entraremos en detalle ahora. Brian Johnson, un multimillonario estadounidense que pretende poner toda su fortuna al servicio de una idea, que es intentar rejuvenecer hasta los 18 años. Un loco, un excéntrico. Desde el punto de vista médico, ¿esto tiene fundamento? Desde el punto de vista médico, Brian Johnson está cogiendo todas las terapias y todos los métodos diagnósticos de medicina basada en la evidencia y lo está aplicando con una sola idea, que es no morir. A mí esa idea personalmente me puede parecer más o menos atractiva, pero nosotros cuando hablamos de age management, de gestión del envejecimiento, hablamos no solo de no morir, sino de que haya calidad. Hay un documental en Netflix sobre este señor donde toma 130 suplementos todos los días y desde las 6 de la mañana está haciendo cosas para no morir. Yo si fuera paciente mío le diría, bueno, es que estás todo el día, no te vas a morir, pero va a ser súper aburrido, porque no hace nada más, no ve a sus amigos, no socializa, no va al cine, no ve una película, no lee un libro. Entonces, probablemente tarde más en morir o no, que ahí hay un componente genético que él de momento no puede controlar, pero desde luego él está haciendo todas las cosas que hay en medicina basada en la evidencia para no morir, olvidándose de disfrutar de los años de vida. Mire, a lo largo de la experiencia del porqué de las cosas, con muchos expertos, hemos llegado a la conclusión de que envejecer bien es igual a dormir y descansar adecuadamente, gestionar el estrés de manera adecuada, hacer deporte, tener una alimentación saludable, tener un propósito de vida. Con estos ingredientes, si los metemos en la coctelera, probablemente el envejecimiento va a ir mucho más lento. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente. Has mencionado todos los pilares
del envejecimiento saludable, yo metería a lo mejor la medicina preventiva, que es la detección precoz de aquellas enfermedades cardiovasculares, oncológicas, que puedan poner en riesgo ese equilibrio, pero lo que has mencionado son los pilares del antienvejecimiento. Yo soy un defensor de siempre de la medicina preventiva, pero hay muchas personas de mi círculo personal y que luego incluso en el ámbito profesional que dicen, ¿para qué anticipar un problema? Es un poco prehistórico este argumento, ¿no? La medicina preventiva, ¿para qué voy a anticipar un problema que voy a tener? Creo que no estamos hablando de lo mismo. No, a ver, nosotros tenemos el mejor sistema público de salud del mundo, el mejor, pero ese sistema público de salud está basado en una medicina reactiva. Nosotros en nuestra cultura tenemos claro que al médico hay que ir cuando estemos enfermos. La medicina preventiva supone ir al médico para no ponerse enfermo. Hombre, yo por mi experiencia es mucho más divertido, sobre todo para el paciente, no ponerse enfermo, haciendo correcciones o quitando de en medio factores que en el futuro puedan tener una enfermedad, pero es que incluso la medicina reactiva ya ha empezado a hacer eso. Los programas de screening de cáncer de colon o de cáncer de mama son para adelantarse a que aparezca la enfermedad. En esa mentalidad prehistórica que comentabas es como decir, no, que no haya screening y que ya cuando esté la enfermedad bien asentada, que venga el paciente y vemos lo que hacemos. Es mucho más fácil controlar esas enfermedades si las detectamos en su origen que después cuando ya están instauradas. ¿Ha visto la película La Sustancia que protagoniza Demi Moore? Sí. Bueno, una presentadora de televisión que con el paso del tiempo tiene la percepción de que ya es menos atractiva desde el punto de vista profesional, que le quieren menos, etcétera, etcétera. Bien, entonces ella se mete en una especie de programa, va a unas taquillas a recoger como una especie de medicamento para rejuvenecer. Oiga, la medicina antienvejecimiento que se practica, por ejemplo, en Estados Unidos, es tan compleja y tan completa como la que se desarrolla en España. Quiero decir, desde el punto de vista legislativo, aquí tenemos límites en la medicina antienvejecimiento. Aquí tendríamos algunos límites pequeños comparados con Estados Unidos, es más un concepto cultural, incluso un concepto de rentabilidad económica. En Estados Unidos las empresas han detectado que si cuidan la salud de sus empleados y previenen que sus empleados se pongan enfermos, les sale rentable económicamente y eso para ellos es la Biblia y el Evangelio. En el mundo ahora mismo hay una restricción en la Unión Europea y en Estados Unidos sobre la investigación con células madre y el tratamiento con células madre que otros países no tienen. En Europa hay una iniciativa por parte del gobierno de Lituania para empezar a investigar en ese sentido y casi todos los, como dato anecdótico, casi todos los millonarios del mundo van a una clínica que hay en Costa Rica que sí permite hacer tratamientos con células madre. Cero evidencia científica, no hay ensayos, no hay nada que lo evidencie, pero bueno, se ven esos brotes verdes de que en algún momento va a haber una investigación que resurja por ahí y que nos dé otro tipo de terapia. Doctor, ha dejado muy claro al principio de nuestra conversación que cada persona envejece de una manera, por lo tanto no se puede dar una receta universal, pero supongo que sí hay un común denominador. Más allá de los elementos que yo he dicho antes, una dieta saludable, tener propósito, hacer deporte, etcétera, la medicina antienvejecimiento, ¿qué es? Una manera de anticiparme, quiero decir, en su clínica, por la documentación que he tenido oportunidad de chequear, me pueden medir la edad de mi cerebro mediante una técnica, con un instrumento. ¿Para qué me sirve? Yo lo utilizo para muchas cosas dependiendo del paciente que tenga delante. El CNS, que es un estudio avalado por la Universidad de Harvard, que sirve para ver las distintas capacidades del cerebro y al final ponerle un número de referencia, nos puede servir para, de hecho se creó ese índice para la detección precoz de las enfermedades cognitivas, es decir, todas las demencias, todos Alzheimer. Al principio, antes de que la enfermedad se instaure, va a haber un CNS que empiece a verse alterado. Nosotros en Tiara lo que le explicamos a los pacientes es que utilizamos esos marcadores porque no somos una clínica o no pretendemos ser una clínica tal cual, sino pretendemos ser una especie de consultoría de salud. Es decir, vamos a averiguar cuáles son los puntos débiles del envejecimiento de cada persona y vamos a reforzar con suplementación, con neurorehabilitación si hace falta, con técnicas como la cámara hiperbárica o con la optimización hormonal, según lo que necesite cada paciente. Detectamos primero en un chequeo muy completo cuáles son sus puntos débiles y luego vamos a la raíz de ese problema. Bien, recuerden que no estamos hablando de una clínica estética, aquí no te ponen labios, no te rellenan pómulos, no estamos hablando
de esto. Hay una parte dentro de Tiara de estética, porque la estética también forma parte del envejecimiento, pero no es la razón de la clínica. Correcto. Dicho esto y aclarado esto, ¿usted cree que en gran medida, ya partimos de la base de que cada uno envejece de una manera, esto lo tenemos claro, pero si nos quedamos solo en el titular tenemos que terminar la entrevista. ¿Tener un equilibrio hormonal adecuado te ayuda a retrasar tu envejecimiento? Absolutamente. Uno de los mecanismos con los que la naturaleza nos quita de en medio una vez que cree que ya no estamos en una edad útil es disminuyendo nuestros niveles hormonales. Se considera que entre los 30 y los 35 años estamos en nuestro mejor momento de salud hormonal y a partir de ahí, tanto hombres como mujeres, de una manera diferente, comienzan un declive. En la mujer es un declive a partir de los 35 años a costa de dos hormonas que les dan muchísimo placer y gusto por la vida, como son la testosterona y la progesterona. Y luego llega la menopausia alrededor de los 50 que les quita los estrógenos. Entonces al final la mujer se queda sin lo que sustenta sus músculos, sus uñas, sus neuronas, su líbido, su bienestar en general. En el caso de los hombres, a partir de los 35 años cae la producción de testosterona un 1 o un 2% anual. Es un declive mucho más paulatino y bueno, yo siempre explico en consulta que no sé qué es peor porque luego aparecen hombres en consulta con 60 y tantos años que no se enteran de todas las funciones que han perdido por ese declive de testosterona. Porque claro, cuando pensamos en testosterona inmediatamente lo asociamos al sexo. A nadie se le ocurre pensar que un déficit en testosterona te puede generar un problema óseo, un problema muscular, correcto, un problema degenerativo, neuronal. Quiero decir, la testosterona es mucho más que la libido, ¿no? Correcto, la testosterona, igual que el estrógeno para la mujer, es parte de la personalidad que tiene un hombre, parte de las habilidades tanto cognitivas como físicas que tiene un hombre. Y te voy a poner un ejemplo. Se hizo un estudio en Estados Unidos en hombres mayores de 80 años, donde se vio signos iniciales de demencia y donde simplemente uno de los ítems era ¿nota usted que su padre o su marido está mucho más cascarrabias de lo habitual? Inmediatamente o sea, todo el mundo... La irritabilidad. Correcto. Se hicieron 2 brazos en ese estudio y en el brazo donde se trataba a los pacientes con testosterona, esa irritabilidad y ese mal genio, ese mal carácter, ese enrocarse en una idea que tienen muchas personas mayores, no es que desapareciera, pero se volvía muy suave comparado con el momento inicial. Porque suplementarse no es medicarse, ¿no? La suplementación son suplementos nutricionales y la medicación son medicación de la que compras en la farmacia. Sí, pero quiero decir, si yo me suplemento con testosterona, un día le vamos a dedicar una entrevista en profundidad al tema de las hormonas porque es muy interesante. Si yo me suplemento hormona, lo único que estoy poniendo es, supongo, una sustancia sintética que yo en este momento, sin estar suplementado, fabrico por mí mismo, ¿no? La fabrica y es una sustancia sintética pero bioidéntica. La estructura es idéntica a la que tiene, la que produce cualquier hombre. Por tanto, no es un medicamento. Es un medicamento, se considera un medicamento, claro que sí. Las hormonas, la suplementación hormonal, la terapia de reemplazo hormonal son medicamentos. ¿Suelen tener efectos secundarios potentes, adversos? Nosotros en nuestra formación como médicos, yo ya me formé hace muchos años, tenemos un referente que es la relación entre la testosterona y el cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que todos los estudios que han salido a partir del año 2000 con el doctor Morgenthaler, que es el jefe de la unidad de urología de la Universidad de Harvard, van en el sentido contrario y hay muchísima controversia. Las sociedades americanas, tanto de tratamiento de la menopausia como de la andropausia, recomiendan la terapia de reemplazo con testosterona porque además la mortalidad global de la gente tratada, global por cualquier causa, de la gente tratada con esa terapia de reemplazo de testosterona, es mucho menor que los que no están tratados. Prometo hablar de hormonas en algún programa en profundidad. Doctor, tenemos la imagen de millonarios que se van a clínicas, se sacan la sangre, se la limpian, se la vuelven a meter la sangre o incluso le sacan la sangre, le inyectan o le transfunden sangre de jóvenes. ¿Hay algo de cierto en esto? ¿Esto sirve para algo? No tiene ninguna evidencia científica, pero si miramos en la historia de la medicina, los señores feudales en la Edad Media dormían con chicas jóvenes
porque aquello tenían la creencia de que las chicas jóvenes les iban a transfundir su juventud. Es decir, no es algo nuevo, no es una moda de ahora, sino es algo que tiene arraigo siglos atrás. No hay ninguna evidencia científica que lo avale. Es una idea muy simple, decir, bueno, pues cojo mi sangre, la paso por un filtro, quito todos los despojos y vamos para adentro. Pero ya solo el hecho de sacar la sangre y pasarla por ese filtro tiene otros riesgos. Desde que estamos empezando esta conversación, usted me ha insistido ya muchas veces en la evidencia científica. A mí me tranquiliza escucharle decir eso, porque todo lo que no sea evidencia científica es casi charlatanería. Sí, a ver, yo soy médico internista, somos los médicos, somos la especialidad más ortodoxa que existe. Y antes de hacer algo, antes, por ejemplo, cualquier aparato diagnóstico que hay en Tiara Health, antes de traerlo, lo hemos probado, lo hemos evaluado, hemos mirado qué tenía detrás, qué agencias, por ejemplo, si viene un aparato diagnóstico avalado por la FDA, que es la Agencia del Medicamento Americana, que son gente súper rígida para aprobar algo, pues al final te da como muchísimo más poder a la hora de hablar con el paciente. Me ha hablado antes de la cámara hiperbárica y yo, como buzo principiante, siempre he pensado que la única utilidad que tiene la cámara hiperbárica es que si no descomprimo adecuadamente me pueden llevar a la cámara y volver a un punto de presión que me permita seguir viviendo o no tener problemas de ictus o de infartos o en fin, de los líos. Pero sin embargo usted lo encaja dentro de terapias que tienen que ver con el antienvejecimiento. Por ejemplo, una persona va a esquiar, se rompe un ligamento, ¿la cámara hiperbárica está indicada para regenerar ese tendón? Sí, hay que dividir muy bien porque existen unos criterios, que son los criterios de medicina basada en la evidencia, criterios de Montpellier, acerca de los usos de la cámara hiperbárica, ¿de acuerdo? No está aprobado el uso de la cámara hiperbárica para sentirse mejor, aunque curiosamente toda la gente que entra para los usos de la cámara hiperbárica luego refiere a una mejoría de su estado general, pero no está dentro de los usos indicados. Sí está indicado en cualquier proceso de cicatrización. Básicamente estamos dándole a la sangre oxígeno a alta presión y eso en los procesos de cicatrización, tanto de úlceras externas como de procesos internos, como puede ser una rotura de ligamentos, está demostrado que aceleran la recuperación. En pacientes que hayan tenido una cirugía, por ejemplo, de neurocirugía, o en pacientes que se hayan sometido a radioterapia, la radioterapia incide sobre un punto y hay una zona alrededor de ese punto que es una zona intermedia donde sí ha dado un poquito de radioterapia y se queda contundida. Y esto para cirugías cerebrales es la diferencia entre hablar y no hablar, por ejemplo. Ahí sí se ha visto que la cámara hiperbárica tiene... y luego también en todos los problemas de acúfenos, que hay muchísimas personas mayores que tienen acúfenos. Y ahora hay varios estudios en marcha, pero no es un criterio para usar la cámara hiperbárica sobre procesos dementivos, sobre enfermedad de Alzheimer, sobre Parkinson. Pero eso todavía no. Correcto, más allá del efecto terapéutico en ese tipo de dolencias, desde el punto de vista del antienvejecimiento, ¿se usa también la cámara hiperbárica? No es un criterio para utilizarla, no es un criterio para utilizarla. Pero hay muchos pacientes que utilizan la cámara hiperbárica para mejorar su rendimiento. Hay muchos tenistas del top 3 de la ATP que tienen una cámara hiperbárica en su casa. Cristiano Ronaldo tiene una cámara hiperbárica en su casa. ¿Y eso tienes que meterte con mucha frecuencia en la cámara? La cámara hiperbárica funciona por saturación, es decir, tenemos que saturar nuestro plasma sanguíneo con oxígeno y para eso sí hay que dar varias sesiones bastante seguidas al principio y luego esa saturación se puede mantener con sesiones ya abriendo un poquito más el intervalo de tiempo. Preguntas concretas para respuestas muy concretas. ¿A partir de cuándo es recomendable iniciar un programa anti-envejecimiento? Yo siempre digo que cuanto antes mejor, pero y cuanto más tarde, pues vamos a recuperar menos. Tenemos pacientes de 90 años y tenemos pacientes de 35 en ese rango de edad. ¿A partir de cuándo empiezo a notar los efectos de que estoy en un programa anti-envejecimiento? Depende del paciente, normalmente en la primera semana. ¿Cada cuánto tiempo tengo que realizar tratamientos? Por supuesto, dependiendo de cada persona, pero en términos generales voy a tener tiene que ser muy continuo, tengo que ser muy regular, tengo que ir muchas veces. Por poner un paciente típico, un paciente medio, la primera consulta de revisión la hacemos al mes y medio, 2 meses, para evaluar, a veces incluso sin analítica, para evaluar una pregunta que se nos ha olvidado a los médicos, que es decirle al paciente, ¿cómo te encuentras?
y que el paciente discurra. Después 2 o 3 veces al año y luego una consulta semestral cuando el paciente ya está, que no se me puede olvidar, ya está en el efecto Lamborghini, que es una cosa que hay que explicar. Con la medicina anti-aging tiene un efecto que se llama Lamborghini. El día que te compras un Lamborghini, no sé cómo será, pero me lo han contado, sí, enciendes el Lamborghini y aquello ruge por todos lados y miras para todos lados, pero cuando llevas 6 meses en el Lamborghini, enciendes el coche y sales a comprar al Mercadona. Sí, ya no te llama la atención, ¿no? Correcto, pero sigues estando en un Lamborghini, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese momento que el paciente dice, bueno, tenemos herramientas para enseñarle cómo estaba al principio y cómo está ahora, y el paciente lo entiende. Y ahí, más o menos, cuando estamos en ese momento, con que nos veamos un par de veces al año, está bien. O sea, hay un momento Lamborghini en todo esto. Sí, sí, claro que sí. Que notas cómo te ruge el cuerpo entero. Al principio sí, es una barbaridad y además yo te diría que 9 de cada 10 pacientes te lo comentan. Con evidencias científicas. No hay evidencia científica en cuanto a... No hay una encuesta validada en un ensayo clínico en cuanto a cómo se siente usted después de haber hecho estos programas. Hay evidencia científica de que lo que hacemos sirve, pero nadie le ha preguntado todavía, y igual somos los primeros en Tiara, nadie le ha preguntado de manera sistemática a los pacientes cómo se encuentra, cómo se encontraba, cuál es la diferencia. Es una de las cosas que tenemos en nuestra cartera. Recuerde que usted es médico, no es economista, por tanto, respóndame. ¿Me va a costar mucho dinero mantenerme joven? ¿O retrasar mi envejecimiento? Le va a costar menos dinero que echarse la salud abajo. Lo he dicho al principio, fumar entre 10 y 15 cigarros al día. Paco, ¿de verdad no es para ricos? No. A ver, yo mientras más información tenga de mis pacientes, mejor trabajo. Pero empezar con un grado medio de información, con un chequeo medio de Tiara, no es para ricos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Comprometidos quedamos en hablar de hormonas en profundidad, hormonas masculinas y femeninas. Será un placer. Doctor, gracias. Gracias. No